Paz inverencial, buenas tardes para todos los hermanos que me escuchan en Colombia, en América Latina y en otras partes del planeta Tierra, en continente europeo, en el continente asiático y parte de África, que también algunos países nos oyen y nos escuchan. Vamos a seguir adelante con la cátedra titulada La transformación de las impresiones. Ya hemos dicho que habíamos trabajado mucho sobre la digestión de las impresiones. Ahora vamos al segundo punto, al proceso continuo que es la transformación. No se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo, mecánico. Óigase bien, no se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo subjetivo, mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que las impresiones que tenemos de instante en instante y de momento en momento, tenemos que vigilarlas muy bien. Y ya hemos explicado en las dos cátedras, tanto en la digestión como en la transformación, de cómo es ese proceso, cómo es que nace, cómo se origina. Y ahí es donde estemos el éxito, nosotros si sabemos ese proceso cómo es. Si lo hacemos equivale a empezar la vida, empezar a vivir conscientemente. Es decir, miren ustedes qué interesante este punto. Si nosotros si hacemos ese trabajo y no dejamos que las impresiones ingresen mecánicamente a la máquina humana a través de los tres cerebros, porque obviamente los sentidos, que son los que reciben el mensaje del ego, forman la sensación y las percepciones. Entonces esto va directamente a los tres cerebros: cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante, o sea, motor, instintivo, sexual. Y ahí precisamente es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre ese proceso para que ese proceso nos salga muy bien. Esa es la verdad y en eso tenemos que saber manejar muy bien las cosas. Por eso el maestro nos dice que si lo hacemos equivale a empezar la vida, a empezar a vivir conscientemente. Es decir, si no nos dejamos que las impresiones nos lleguen de manera mecánica, de manera subjetiva, empezamos nosotros a vivir la vida en forma consciente. El individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no cometemos ese error, semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. O sea, en el momento en que yo estoy siguiéndole los pasos a la formación de las impresiones, porque primero se tienen que formar, ellas no aparecen hechas ya, no, tienen un proceso y el proceso lo origina, aunque nos parezca raro, lo origina el mismo agregado psicológico. ¿Cuándo lo origina? Cuando envía los mensajes. Al enviar los mensajes los envía directamente a los cinco sentidos. Y cualquiera de estos sentidos traduce el mensaje, le hace una traducción al mensaje. Y al traducir el mensaje, pues ya estamos perdidos porque esa traducción del mensaje significa, simboliza que nosotros nos hemos identificado y que la impresión ya llegó completa a nuestra máquina humana y se volvió claramente una impresión mecánica subjetiva que nos va a formar nuevos agregados o va a alimentar los agregados que ya tenemos. Esa es la triste realidad y sobre eso tenemos que ser bien claros y no autoengañarnos totalmente, como nos pasa en muchas ocasiones, que nosotros nos engañamos, nos damos el lujo de engañarnos y creemos que somos que nosotros los que estamos haciendo eso, cuando lo que somos es una criaturas mecánicas que las maneja precisamente el agregado psicológico y que las vive alimentando fuertemente con las impresiones. Por eso el maestro dice que el individuo puede darse el lujo de que las impresiones llegasen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Hay que hacer la transformación de las impresiones para poder decir que se está viviendo conscientemente. Dice, por eso se dice que este es el primer choque consciente, es decir, cuando nosotros somos capaces de no permitir que las impresiones ingresen mecánicamente, lleguen en forma mecánica, lleguen en forma subjetiva, pues obviamente estamos
convirtiéndonos en personas que queremos estar en búsqueda del despertar de la conciencia. Por eso a ese punto, a ese trabajo se le llama el primer choque consciente. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Óigase bien, el choque consciente se hace, se efectúa, se realiza cuando somos capaces de aplicarle la conciencia a ese hecho, a esa circunstancia, a ese evento que se va o que se ha formado como impresión. Si le aplicamos ahí a ese elemento el choque consciente, es decir, ¿cuál es el choque consciente? Ya nos lo definió aquel maestro. Miren, usted dice, el individuo puede darse el lujo de que las impresiones lleguen mecánicamente, pero si no comete semejante error, si transforma las impresiones, comienza a vivir conscientemente. Es decir, si nosotros ya con todas estas explicaciones que nos ha dado el maestro, ya somos capaces de vigilar nuestras impresiones para no permitir en un momento determinado que esas impresiones pasen derecho y no lleguen y no las tome la conciencia, sino que las toma de la falsa personalidad. Entonces ahí estamos perdidos porque se volvieron hechos eminentemente mecánicos e inconscientes y subjetivos. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Bueno, cuando uno estudió esto hace años que yo estudiaba esta cátedra, yo me ponía a reventar cabeza para ver cómo yo iba a vigilar la mente para que allí al vigilar la mente no permitiera yo que esas impresiones entraran así en forma cruda, en forma mecánica. Pero no podía hacer mayor cosa porque no tenía la destreza que hemos logrado a través de varios y muchos años para saber que esas impresiones obviamente tenían una formación, tenían un origen. Y como dice que el maestro, a la entrada de la mente. Vean, ustedes se lo dice muy claro, se lo vuelvo a leer para que ustedes lo analicen. Pero si no comete el semejante error y transforma las impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que ese es el primer choque consciente. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Esa partecita del momento de su entrada es clave, porque muchos estudiantes van a seguir buscando a ver en dónde está la mente para poder vigilar la entrada de la impresión a la mente. Y eso es complicado, el maestro lo enseñó así porque era el hombre de la síntesis. Y entonces él entregó la enseñanza en forma sintética. Nosotros tenemos la obligación de desdoblarla en la medida en que la vamos entendiendo, comprendiendo. Si no la entendemos, si no la comprendemos, pues difícilmente podremos hacer algo diferente, distinto. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro, claro está que caducan sin efecto mecánico. Claro está que caducan sin efecto mecánico, que siempre suelen ser desastrosas en el interior de nuestra psiquis. Claro, cuando ellas llegan a la psiquis, a los tres cerebros, nos hacen daño, porque forman agregados psicológicos o porque alimentan a los agregados psicológicos que ya tenemos. Nos dice el maestro que una vibración definida del trabajo, una vibración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Yo creo que este párrafo hay que leerlo, releerlo, entenderlo y buscar la manera de comprenderlo, porque aquí hay gran enseñanza del maestro.
Vuelvo a releer la primera partecita que leí porque es muy complementaria. Tal primer choque consciente consiste en transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento de su entrada. Siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro está que caducan sin efecto mecánico cuando se trabajan, ¿no? Que siempre suelen ser desastrosas en el interior de nuestras psiques. Podemos caducarlas sin efecto mecánico. Pues lo podemos hacer, pero si somos capaces de transformarlas, porque de lo contrario ellas siempre suelen ser desastrosas en el interior de nuestras psiques. Claro, una impresión ya en los cerebros, pues primero o alimenta los agregados que tenemos o va a conformar un agregado nuevo. Ahí tenemos pues el asunto. Una vibración definida del trabajo, óigase bien, una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Hago un pequeño paréntesis para analizar con ustedes lo que en este momento que estoy haciendo la cátedra está ocurriendo en el proceso de mi psiquis. Yo tengo que estar concentrado para explicar aquí lo que tengo que explicar. Pero hay unas impresiones que están latentes, que no han sido transformadas. Y esas impresiones latentes que no han sido transformadas, entonces empiezan a activarse. ¿Para qué se activan? Para a su vez reforzar los agregados o darles alimento. Agregados de lujuria, agregados de ira o agregados de pereza, en fin, lo que pueda estar pasando en la psiquis. Y en este caso yo hago el paréntesis para darles a entender que aquí estoy en vigilancia permanente y que estoy siendo asediado por una serie de proyecciones del agregado psicológico y de las mismas impresiones. E incluso lo que me está pasando lo veo asociado con las representaciones de la mente. Entonces es un trabajo muy complicado que tenemos que nosotros saber manejar, porque el agregado psicológico es muy astuto y el agregado psicológico es capaz de engañarnos, porque el maestro nos explica en psicología revolucionaria que el yo psicológico engaña, autoengaña, luego miente. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas para darnos cuenta del proceso completo que el agregado hace. El agregado, si no puede sostener la impresión porque la impresión fue transformada, entonces manda más mensajes para que esos mensajes lleguen a los 5 sentidos y ahí se origine el proceso de la traducción de los sentidos, se origine la traducción del sentido y también se vayan formando las sensaciones para que ellas, mediante asociación o disociación, se constituyan y conformen como percepciones. Y ya sabemos que ese proceso va a terminar en una impresión. Entonces, por eso tengo que, como dice el maestro, vigilar la entrada de esos elementos para poder no permitirle a la impresión que ingrese a mi máquina mecánica a manipularme y a manejarme. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza. Fíjense ustedes, una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Esta es la recomendación que hace el maestro. Pero ¿cuántos de ustedes y yo pudimos haber durado muchos años buscando cómo hacer este trabajo? Hoy día no es que nos seamos expertos, pero sí por lo menos sabemos perfectamente
como dice aquí el maestro en este párrafo, que una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados de la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Tendríamos que hacer un estudio aquí complementario de qué es la personalidad, cómo se forma la personalidad. Eso es importantísimo que nosotros lo estudiemos y lo analicemos, porque si estudiamos y analizamos la personalidad, pues tengan ustedes la seguridad de que vamos a lograr entender mucho mejor esta cátedra. Y yo creo que nos va a tocar hacer un paréntesis, no será hoy, pero sí en la próxima cátedra que nos tocará el domingo, para explicar esta parte que el maestro aquí nos está enseñando, porque la veo de mucho fundamento. Una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, o sea, cuando somos capaces de poder percibir la vibración del trabajo o somos capaces de valorar la enseñanza, es decir, de darle el valor, el rigor a la enseñanza, significa que este trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Es lo que hemos venido hablando en esta cátedra. Y ya en la transformación de las impresiones fue mucho lo que explicamos este proceso de dónde empezaba la impresión, que no se llama impresión, porque empieza con un mensaje del ego. Ese mensaje del ego, como lo hemos dicho muchísimas veces, llega directamente a alguno de los sentidos. Generalmente los mensajes el ego los transmite muy fácilmente por la vista y por el oído. Entonces el maestro denominó esos mensajes, les dio el nombre de mensaje, al de la vista le dio el mensaje de mensaje fotográfico y al del oído le dio el nombre de mensaje fonográfico. ¿Por qué razón? Porque tienen que ver, porque la vista hace como, capta como si fuera una cámara de fotografiar y capta los aspectos en ese sentido, como fotos, fotográfico, mensaje fotográfico. Y el mensaje fonográfico es porque el sonido se capta fácilmente a través antiguamente de un fonógrafo. Hoy en día el sonido se capta mediante sistemas muy técnicos y que han avanzado tanto que ya el sonido se capta hasta mucho más allá de nuestro sistema planetario. Fíjense ustedes hasta dónde se ha logrado avanzar. Así que téngase pues en cuenta que este párrafo que estoy leyendo es demasiado importante porque habla de una vibración definida del trabajo, es decir, si somos capaces de saber cómo está ejecutándose el trabajo, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy sintiendo, de qué manera lo estoy poniendo a funcionar en los tres cerebros, pensando, sintiendo y actuando. Esa es la vibración. Y que una valoración de la enseñanza, es decir, tengo que darle el valor a esta enseñanza, hasta dónde tiene un gran significado. Y de esa manera es que el trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones. Ya lo explicamos. Y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Miren ustedes una cosa bien importante que pasa en esta cátedra y que es muy importante que la tomemos con sumo cuidado. ¿Por qué razón? Porque cuando la tomamos con sumo cuidado, nos damos cuenta perfectamente que esta cátedra tiene una visión muy especial sobre lo que es el trabajo esotérico gnóstico, especialmente el trabajo psicológico. Si logramos nosotros mantenernos en el ejercicio real de vigilar el proceso de las impresiones, de su iniciación, de cómo se forman y dónde podemos colocar ese transformador que no es otra cosa que la conciencia, y que esa conciencia la podemos desmitificar diciendo que se trata de
una parte que la representa como es el sentido de la autoobservación psicológica, con todas las herramientas del trabajo como son el alerta nodal, la alerta percepción, por ejemplo, sin descartar la división de la atención. Nosotros vivimos la atención en observador, observado y vigilante. Y tampoco podemos perder de paso la clave sol, sujeto, objeto y lugar. Cuando hacemos ese examen y aplicamos esta clave sol en una segunda octava o en una tercera octava, entonces comprendemos perfectamente cuál es el verdadero proceso de esta clave sol. Y también, obviamente, el choque consciente, que es el que nos va a dar como resultado la transformación de la impresión. Ese es el más importante en este trabajo. Pero no se puede dejar de lado la ubicación, no se puede dejar de lado el saber hacia dónde van dirigidas esas impresiones. Obviamente, la mente es impactada por esas impresiones, pero ¿qué es lo que llamamos aquí mente? Pues tenemos que concluir que son los tres cerebros. Así que esa es la forma como el maestro aquí nos da esta enseñanza tan interesante. Voy a tratar de simplificar esto. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se produce en él impresiones y las respuestas a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia, ¿verdad? Bueno, aquí nos explica lo que hemos leído aquí, que una vibración definida del trabajo, una valoración de la enseñanza, significa que el trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Vean ustedes. Entonces, fíjense, voy a simplificar esto. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se producen en él impresiones y las respuestas a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia, ¿verdad? Dice el maestro. Bueno, ahora este ejemplo. A la mente, imaginémosla en un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo, que llega al lago de la mente. Entonces, la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Digo, en forma de reacciones. Claro, la mente reacciona, la mente, en este caso, dice el maestro, la mente reacciona en forma de reacciones. Esto es muy interesante que nosotros lo leamos y lo releamos y lo volvamos a leer, porque es una enseñanza que es profunda. Cuando el maestro nos dice que una vibración definida del trabajo, ahí está el proceso del ejemplo del lago. Una valoración de la enseñanza significa que el trabajo esotérico gnóstico debe ser llevado hasta el punto donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente en lugares equivocados por la personalidad para evocar las antiguas reacciones. ¿Qué es lo que busca la impresión? Evocar antiguas reacciones. Vean ustedes, eso es importante, fundamental. Voy a tratar de simplificar esto. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se producen en él impresiones y las respuestas a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia. Vean ustedes. Este ejemplo, si lo analizamos, si lo reflexionamos, si lo pensamos bien, nos ayuda a comprender cómo es el efecto de una impresión en nosotros. Y el efecto de esa impresión no es otra cosa que, como bien lo explica el maestro, una reacción. ¿Por qué? Porque la impresión afectó la mente, o sea, afectó cualquiera de los cerebros o los tres cerebros a la vez. No olvidemos nosotros que la mente usa el cerebro como instrumento para elaborar pensamientos,
sentimientos y acciones. Y si la mente utiliza el cerebro para eso, cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante, entonces debemos de tener mucha claridad de que es mucho antes de que lleguen a estos tres cerebros donde debemos colocar nosotros ese estado de conciencia para impedir que la impresión llegue en forma mecánica, en forma subjetiva y se produzca lo que aquí nos explica el maestro. Voy a tratar de simplificar esto. Por ejemplo, si arrojamos una piedra a un lago cristalino, se producen en él impresiones y las respuestas a esas impresiones dadas por la piedra se manifiestan en ondas que van desde el centro a la periferia, ¿verdad? Es decir, del centro a la periferia, se expanden hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera, del centro a la periferia. Entonces, aquí podríamos asimilar nosotros que la impresión, cuando nos afectó internamente los cerebros, vienen entonces las reacciones de la máquina humana. ¿Por qué? Porque las reacciones vienen desde adentro hacia afuera. Esa es la realidad, esa es la verdad. A la mente, imaginémosla en un momento como un lago que de pronto aparece la imagen de una persona. La mente como un lago. Vean ustedes. Y llegó ahí la imagen de la persona a ese lago que es la mente. Esa imagen es como la piedra de nuestro ejemplo, que llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Y el maestro corrige, el maestro reacciona, dice, en forma de reacciones. O sea, la mente, ¿cuál es, diríamos, la acción de la mente? Es reaccionar. Entonces, por eso tiene impresión, reacción, identificación, fascinación y sueño de la conciencia. Y cuando la conciencia sueña, viene el error. Y el error produce dolor, angustia, produce tristeza, amargura, sufrimientos, cuánta cosa hay. ¿Y quién fue el causante de todo eso? El agregado psicológico que inició el proceso mediante el mensaje del ego a los 5 sentidos. Tradujeron los sentidos de esto y se formó automáticamente allí la sensación, y la sensación al reunir o al asociarse, porque las sensaciones se asocian o se disocian y forman percepciones, y esas percepciones ya van a formar directamente las impresiones. Y viene obviamente todo el proceso que el maestro explica en esa cátedra tan interesante llamada desarrollo psíquico. Vean pues ustedes, hermanos, lo que es interesante de todo esto. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son las respuestas a tales impresiones, claro. Cuando ya uno dejó que la impresión llegara a la mente y la tocara, ya la impresión queda impactada, la mente queda impactada. O sea, entra a tocar los tres cerebros como pensamiento, como sentimiento o como acción. Esa es la triste realidad. Vean ustedes lo interesante que suena esto. Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión. Luego viene la reacción que consiste en el regreso de la pelota a quien la mandó. Bueno, puede que no llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción. Son ejemplos muy simples, muy típicos, pero que ilustran muchísimo, porque eso es lo que hacen las reacciones con nosotros. Es como si tiráramos una pelota contra la pared y ella se devolviera y se va a devolver, bien sea contra nosotros mismos que la lanzamos o se desvía un poco o toma otra dirección, pero reacciona.
reacciona en contrario, obviamente. Dice el maestro lo siguiente. Oiga, las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Fíjense bien, y ahí nos explica el maestro el asunto de la pelota, de donde se tira la pelota. El mundo pues está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Óigase bien esto, que es muy importante que lo analicemos. El mundo pues sería formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado a la mesa o que la mesa se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí está metida la imagen de la mesa. Entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo, esta es una mesa, es de madera o es de metal, etc. Bien, ahora, impresiones que no son agradables, por ejemplo, las palabras de un insultador, ¿no? ¿Podríamos transformar esas palabras del insultador? Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza del Cristo en nosotros mediante un postulado que dice lo siguiente. Hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Yo vuelvo a hacer una lectura de esta parte porque me parece de la mayor importancia que la tomemos en cuenta. El mundo, pues, está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. Claro, la vista miró y captó la figura de la mesa y esa figura está en la mente. Pero no es que la mente esté dentro, no es que la mesa la tengamos adentro. Eso no. No podríamos decir que la mesa ha llegado a la mente o que se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí está metida la imagen de la mesa. Óigase bien, la imagen de la mesa. Esa es la que está dentro de nosotros, la imagen de la mesa. Entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo, esta es una mesa que es de madera o de metal, etcétera, etcétera. Bien, ahora hay impresiones que no son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador. Aquí tengo que hacer una pequeño paréntesis para mirar en varios aspectos. Primero, lo que estoy leyendo y lo que estoy explicando. Segundo, me gusta comentar lo que me está aconteciendo en mis tres cerebros, pensante, sintiente y actuante, que serían la desdoblamiento de la mente, porque la mente está obviamente manifestada en diversas formas. Por ejemplo, los egos están hechos de sustancia mental, que al estar hechos de sustancia mental, obviamente los egos son fuente fidedigna y se pueden manifestar en cualquiera de los tres cerebros, pensante, sintiente o actuante, porque son energía, pero tienen una fuerza, tienen una dirección, tienen una conformación, tienen una estructura. Por eso el maestro en algunas cátedras habla, cuando se hace el trabajo psicológico en una octava superior, nos habla de las transacciones, la transvalorización y las transacciones. Es por eso precisamente. Entonces aquí tenemos que aclarar y tener firmemente muy definido lo que
está pasando cuando el maestro aquí nos habla y nos dice que el mundo está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa o que la mesa se ha hecho y se ha metido en nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí está metida la imagen de la mesa. Entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo, esta es una mesa que es de madera o de metal, etc. Bien, ahora, hay impresiones que no son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador. Y dice el maestro muy claro, podríamos transformar esas palabras del insultador. Y el maestro nos agrega, las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Si eso es posible, óigase bien, nos pone en ejemplo el maestro las palabras de un insultador. Podríamos transformar esas palabras del insultador. Y aquí nos aclara el maestro una cosa muy real. Dice, las palabras son como son. Claro, uno oye a la gente que hoy en día la oye siempre expresándose con vulgaridad. Nunca ve uno hasta gentes muy educadas y de gran calado intelectual expresándose con vulgaridades. No podríamos transformar esas palabras del insultador. Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Óigase bien. Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. Transformar las impresiones, no las palabras, porque las palabras son como son y usted ahí no les puede cambiar nada. Cuando se pronuncia una palabra por una palabra insultante o vulgar por una criatura mecánica como nosotros, pues son esas palabras. No les podemos cambiar su sonido ni su significado. Pero sí podemos hacer algo que dice aquí el maestro, que las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso sí es posible. Cualquiera de nosotros diría, pero ¿por qué tengo que transformar yo esas palabras del insultador si yo puedo insultarlo más y si yo puedo golpearlo, si yo puedo hasta herirlo, chuzarlo, hacerle cualquier cosa? Sí, pero eso sería igual a tener una reacción mucho más fuerte que la que está haciendo el insultador. Y por eso es que vemos las cárceles llenas de gente que se convirtió en homicida, en criminal, por no haber sido capaz de controlar ese proceso y haber dejado pasar esos sonidos vulgares, etcétera, etcétera. Eso, cuando ya uno empieza a entender esta enseñanza y hay gente que lo insulta a uno, pues uno es tonto. Yo ya últimamente he aprendido a que me digan lo que quieran. Sí, a veces cuando examino me doy cuenta que sí hay una reacción, pero la reacción ya es más liviana, es más controlable. En cambio, hay personas que no tienen esta información y, claro, reaccionan terriblemente. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza del Cristo en nosotros mediante un postulado que dice, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Oiga bien usted lo que el maestro nos dice ahí, que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Manifestaciones que pueden ser palabras, pueden ser señas, pueden ser gestos, etcétera, etcétera.
pero son manifestaciones desagradables que tenemos que revisar bien este postulado que él nos lo indica muy bien. He ahí el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador, recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Vean ustedes qué interesante. Este postulado nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, el Cristo, en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma en nosotros. Es un postulado sublime, esotérico, en un 100%, en un 100%. Entonces vuelvo a repetir esto porque me parece de la mayor importancia. Aquí nos está entregando mucho más diversamente este proceso de la transformación de las impresiones. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza del Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Dice, he ahí el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador. Bueno, esta es una frase muy interesante, pero no la podemos tomar, como dice el maestro en algunas pláticas, como frases célebres o frases que las consideran la corona del cambio de la vida. Esta es una frase para analizarla, reflexionarla y experimentarla. Cuando el maestro nos dice que el postulado dice que hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Ahí, si aplicamos ese postulado en el caso del insultador, pues estamos haciendo la transformación de las impresiones que producen en nosotros las palabras de ese insultador. Este postulado nos lleva naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, el Cristo, en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma en nosotros. Es un postulado sublime, esotérico, en un 100%. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Óigase bien esto, qué interesante es que lo podamos analizar nosotros. Miren lo que dice el maestro. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Pues claro, porque la gente hoy en día, la gran mayoría y a través de los tiempos y de muchas, diría yo, siglos y centurias, incluso de edades, etcétera, nosotros sabemos que el ser humano no tiene ni la menor idea qué es una impresión. Para el ser humano hoy en día una impresión es algo muy propio, muy natural que se manifiesta y que afecta nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, pero que no le damos la importancia que tiene, salvo que tengamos una impresión, como a veces dicen, de alegría o de armonía o de felicidad. Eso de pronto lo destacamos mucho, pero cuando hay impresiones negativas ni siquiera sabemos que son impresiones negativas. Las vemos simplemente como fenómenos físicos, cuando realmente no es un fenómeno físico, es un fenómeno psíquico. Cuando estudiamos esta cátedra, es muy importante que los estudiantes nos demos cuenta que cuando somos capaces de trabajar en estas cátedras, vamos a lograr nosotros muy fácilmente el proceso de ir hacia adelante en la búsqueda directamente de la eliminación del agregado psicológico. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros comprendemos este proceso y lo aplicamos, entonces estamos quitándole el alimento al agregado, estamos impidiendo que se formen más agregados y tenemos la fórmula para acabar con los agregados, porque si nosotros
revisamos todas las impresiones del pasado que no hemos transformado, lo que tenemos ahí es una especie de manifestación, diríamos, dinámica del agregado psicológico que a toda hora se está alimentando de esas impresiones del pasado que no hemos podido transformar. Muchas de las gentes que tienen muchos conflictos de tipo psicológico en sí mismos o con la familia o con los semejantes, etcétera, etcétera, no tienen la menor idea de qué es realmente lo que les está pasando. Y los psicólogos oficiales o académicos y los mismos psiquiatras y todo, pues ellos creen que eso se va a calmar y se va a curar mediante un sistema de pastas para inhibir ciertas regiones del cerebro. Pero eso no ayuda en nada a mejorar nada. Por el contrario, la persona se puede tornar más, diríamos nosotros, mecánica y volverse una persona como un autómata 100%, donde pierde muchas capacidades, las capacidades intelectuales y las capacidades motoras y las capacidades psíquicas en general. De manera que no se curan. Las enfermedades psicológicas no son curables con medicamentos, pastillas o inyecciones. No, esto pertenece al mundo psíquico. Y entonces hay que estudiar muy bien los procesos de la psiquis. Una psiquis humana que está completamente desorganizada. Porque tenemos psiquis, claro, pero la tenemos desorganizada. En esto hay una diferencia de la doctrina que enseñó el maestro Samael con lo que enseñaba el maestro Gurdjieff. Porque el maestro Gurdjieff decía que el ser humano no tenía un cuerpo psíquico, no tenía una fuerza, no tenía un conjunto psíquico. Y entonces, por ese motivo, para él era más simple hablar del trabajo psicológico mediante el punto final de la comprensión. Pero nosotros sabemos que no es ahí, hay que llegar hasta el punto de la comprensión creadora sobre el ego y mucho más todavía sobre el hondo significado del agregado psicológico para poderlo presentar ante la Madre Bendita para que ella lo destruya. Yo creo que si la mayoría de los estudiantes gnósticos nos ajuiciamos y empezamos a dar la importancia a este trabajo de la eliminación del agregado psicológico con sus componentes en octavas superiores, como es el caso de la digestión y transformación de las impresiones, que son octavas superiores, y todavía hay otras octavas más superiores, que es cuando se estudia las tres mentes y cuando se llega a otra octava mucho más superior, que es el no pensar. Y la gente cuando habla del no pensar lo traduce literalmente. Hay que advertir que el no pensar es el pensar psicológico, ese es el no pensar, de manera que es mucho más allá de eso. Por eso uno de los ejercicios que se usa mucho para llegar a estos puntos es el famoso koan. Nosotros podemos llegar mediante los koanes, podemos llegar a ese punto. De manera que así pues como lo están viendo, se van dejando estas enseñanzas para que ustedes las vayan analizando profundamente. Y por eso me detuve un poco ahí a analizar esa parte con esa famosa frase del maestro, que es la frase célebre para uno poder cristalizar la fuerza del Cristo interior en nosotros, que es hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Y ya el maestro explica el por qué y nos dice claramente que si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Esto ha sido muy difícil que la gente lo entienda, porque la gente lo que piensa de esta célebre frase de don Emmanuel Kant es que hay cosas interiores que no son exteriores. Eso es todo lo que la gente razona, pero no se da cuenta realmente cuál es la unitotalidad de esa expresión de don Emmanuel Kant.
Téngasele pues muy en cuenta eso. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo, óigase bien, no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón, dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Aquí pues hay una clave muy tremenda que la podemos aplicar constantemente, sin ninguna tregua, de momento en momento, de instante en instante. Y es la vigilancia permanente sobre nuestros tres cerebros para que de esa manera nosotros podamos seguir en la lucha totalmente. Vean ustedes. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos y las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones que vibran intensamente dentro de nuestra psiquis. Esto sí que es interesante. Aquí hay mucha enseñanza del maestro y muy profunda para meditarla, para reflexionarla, para practicarla, para vivirla. Pero los estudiantes gnósticos nos volvimos muy perezosos y a duras penas medio leemos las obras del maestro. Miren, nosotros estamos intentando darle forma a la doctrina del Cristo social mediante el proceso de la constitución y conformación del vehículo de expresión social, que es el POSCLA. Y eso uno ve que hay hermanos que se animan y se entusiasman y sacan la red del POSCLA, pero lo que se ponen es a volverse un noticiero de cualquier cantidad de pasquines, es decir, se vuelve a veces una prensa como roja. Eso es muy desagradable, eso no es el camino, estimados hermanos. Yo quiero volver a leer todo este párrafo porque ya se nos acerca el final de la cátedra para que a ustedes les quede en su mente esto que es muy interesante. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones, que vibran intensamente dentro de nuestra psiquis. Óigase bien. Así pues, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones, que vibran intensamente dentro de nuestra psiquis. Así pues, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones, que vibran intensamente dentro de nuestra psiquis. Bueno, esta es una gran enseñanza. Ojalá nosotros los estudiantes de esta enseñanza seamos capaces de asimilar este conocimiento tan profundo que nos da el maestro en esta cátedra de la digestión de las impresiones y la transformación de las impresiones. Es fundamental y esencial que tengamos esto bien presente. El resultado mecánico. Así pues, todos los objetos y cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresiones, que vibran incesantemente dentro de nuestra psiquis. El resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yoes y que en su conjunto constituyen el sí mismo. Oigan lo grave de eso, lo que hemos venido diciendo. Llega un instante muy grave en que al no transformar esas impresiones, al no digerirlas ni transformarlas, entonces llegan a los tres cerebros y van a formar mucho más agregados de los que ya tenemos, incluso de los que traemos de existencias pasadas y de los que en el momento tenemos.
Así que pónganse a pensar ustedes cómo es este asunto. Este es un asunto muy delicado, muy grave, pero que lo hemos dejado de lado sin saber por qué ni cómo. Nosotros tenemos que prestarle una gran atención a esta cátedra. Si es que queremos avanzar en esta enseñanza, si es que queremos buscar la verdadera liberación, la verdadera revolución de la conciencia. Es lo único que nos puede salvar a nosotros. Si nosotros somos capaces de trabajar sobre estas impresiones, pues obviamente vamos a poder avanzar muchísimo y vamos a lograr muchísimas cosas, estimados hermanos. Pero no hay otra forma, ni otro camino distinto que el que estamos llevando a cabo nosotros. Así que ustedes tienen la palabra para que nos sigan escuchando y sigamos practicando esta cátedra tan importante que el maestro nos está dando. Por hoy, muchísimas gracias a todos los hermanos y paz inverencial.